Hola, mi nombre es Rodrigo Tapia, soy director de Educación y Extensión del Instituto de Neurociencia Biomédica. Bienvenidos a Patria Científica, no es ciencia ficción, es ciencia real. La neurociencia es una disciplina científica que investiga y busca entender cómo funciona el sistema nervioso, desde sus componentes moleculares, celulares, hasta el sistema. Si lo miramos desde chico a grande, vas a llegar a disciplinas como la psiquiatría o la psicología o incluso la filosofía, porque básicamente tú partes estudiando los componentes moleculares del sistema nervioso, pero después llegas a la conducta y llegas a las personas. Entonces ahí ya, si bien ya no es neurociencia, es como una especie de continuación. Tú puedes estudiar a nivel molecular, a nivel de genes, a nivel de proteínas dentro de las neuronas. Puedes estudiar a nivel celular, la estructura de las neuronas, los axones, las dendritas. Puedes estudiar más a nivel funcional o sistémico de regiones del cerebro o de cómo funcionan ciertas regiones. Y también puedes empezar a estudiar procesos más complejos como la conducta, el sueño, o estos estados emocionales o la conciencia incluso. Entonces son distintas aproximaciones y lo puedes estudiar. Lo que sí puedes trabajar, además de con personas, puedes trabajar con modelos animales. Aquí todos los animales tienen sistema nervioso, entonces puedes usar varios modelos. Explora tu región. La energía geotérmica fundamentalmente es la energía contenida al interior de la Tierra, ya sea en las proximidades de un volcán, de una gran zona de falla, en donde podemos tener una fuente calórica importante. Nuestro país tiene más de 200 volcanes activos, somos uno de los países que tiene más volcanes activos en el mundo y eso genera una ventaja comparativa de Chile respecto a cualquier parte de la Tierra. El proyecto de la central geotérmica Curacautín se emplaza en la 9ª región y tiene la gran ventaja que es un proyecto que ha manifestado ya con los 4 pozos que tiene perforados un gran potencial. El funcionamiento de una planta geotérmica es bastante simple. Unos pozos de producción que extraen el vapor desde el fondo de la tierra. Ese vapor llega a la central que mueve una turbina y genera electricidad. Ese mismo vapor, una vez que ya produjo la electricidad, retorna a la tierra mediante pozos de inyección y por lo tanto el sistema es completamente cíclico y renovable. La energía que producirá la central geotérmica Curacautín es del orden de 70 megawatts. Esta energía equivale al suministro de 280.000 hogares más o menos. Este tipo de energía, son energías que están en el país, no dependen de los precios internacionales, es un producto nacional. Eso produce que esta energía pudiera ser a un costo menor y además genera la gran ventaja de que es amigable con el medio ambiente. Explora tu región. Didacticiencia. Química. Concéntrate. El agua, disolvente universal. ¿Sabías que hay varias características del agua que son familiares para todo el mundo? Es esencial para la supervivencia de todas las formas de vida conocidas. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo y en su forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96,5% del agua total. Los glaciares y casquetes polares poseen el 1,74%. Los depósitos subterráneos acuíferos, los glaciares continentales, son el 1,72% y el restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. El agua puede disolver muchas sustancias, dándoles diferentes sabores y olores. Sobre esto trabajaremos en el experimento de hoy.
¿Sabías que gran parte de los cambios en tu cuerpo, como aquellos que ocurren a tu alrededor, se producen en sistemas acuosos, es decir, donde está presente el agua como solvente? La solubilidad es una medida de la capacidad de disolverse de una determinada sustancia en un determinado medio. Implícitamente se corresponde con la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente a una temperatura fija. Existen diferentes tipos de disoluciones, según el estado de agregación del soluto y el solvente, como por ejemplo sólido-sólido, sólido-líquido, gas-líquido, líquido-líquido y gas-gas. ¿Qué cosas podemos saber sobre una disolución? ¿Te has fijado que cuando agregas más de 3 cucharadas de azúcar a una taza de té, café, jugo o simplemente agua, al beber vemos que queda azúcar en el fondo de la taza? ¿A qué se debe esto? Si en una disolución no se puede disolver más soluto, decimos que la disolución está saturada. En algunas condiciones, la solubilidad se puede sobrepasar de ese máximo y pasa a denominarse como soluciones sobresaturadas. Por el contrario, si la disolución admite aún más soluto, decimos que se encuentra insaturada. Este es otro ejemplo interesante. ¿Te has percatado que cuando mezclas agua con sal o azúcar, estas se disuelven, pero cuando mezclas agua y aceite no se mezclan? ¿Por qué ocurre esto? ¿A qué se debe que algunas sustancias se disuelven y otras no? No todas las sustancias se disuelven en un mismo solvente. Por ejemplo, en el agua se disuelve el alcohol y la sal, en tanto que el aceite y la gasolina no se disuelven. A continuación, vamos a realizar un pequeño experimento que nos permitirá inferir algunos factores que afectan la solubilidad. Materiales: 3 vasos plásticos transparentes, 2 vasos de vidrio, un termómetro, agua fría, agua caliente, betarraga cortada en cubos, probeta, plumón para marcar, papel absorbente. Procedimiento: preparemos los materiales antes de ponernos a trabajar. Dispone de 2 vasos, uno con agua fría y el otro con agua caliente. Posteriormente, coloca los 3 vasos plásticos en línea, con el vaso con agua fría en un extremo y el de agua caliente en el otro. Agrega al vaso 1 unos 20 ml de agua fría, al vaso 2 unos 10 ml de agua fría y 10 ml de agua caliente. Al vaso 3 solo 20 ml de agua caliente. Con el termómetro registra la temperatura del agua en cada vaso y anota su valor. Posteriormente, enjuaga en agua 3 cubitos de betarraga y a continuación agrega uno a cada vaso. Espera al menos 5 minutos y retira con una pinza los cubitos. ¿Qué ocurre con la temperatura en la solubilidad del colorante de la betarraga? ¿Qué puedes inferir a partir de la coloración de la solución? ¿Qué crees que está ocurriendo al interior de la betarraga? ¿Qué ocurre con las partículas del colorante y el agua a diferentes temperaturas? Si tuvieras unos lentes mágicos y pudieras ver al interior de la betarraga, ¿cómo te imaginas las partículas al interior? Realicemos otro experimento para ampliar nuestras experiencias. Materiales: 3 vasos, agua fría, alcohol, acetona, betarraga cortada en cubos, papel absorbente. Procedimiento: a continuación vamos a revisar un nuevo factor que afecta la interacción entre el soluto y el solvente. Primero, disponemos de 3 nuevos cubos de betarraga y 3 vasos rotulados. En el vaso 1 colocaremos acetona, en el 2 alcohol y en el 3 agua. Posteriormente enjuagamos los 3 cubitos en agua y depositamos uno en cada vaso usando una pinza.
Esperamos 10 minutos y observamos el cubo de betarraga. ¿Qué ocurre con la solubilidad del colorante de la beterraga en los distintos solventes? ¿Qué puedes inferir del colorante de la betarraga a partir de la coloración de la solución? ¿Qué crees que está ocurriendo al interior de la betarraga? ¿Qué ocurre con las partículas del colorante en diferentes solventes? Si tuvieras unos lentes mágicos y pudieras ver al interior de la betarraga, ¿cómo te imaginas la interacción de la betanina con los diferentes solventes? La betanina, beta-cianina, rojo remolacha o colorante E162 es una sustancia que consiste en el extracto acuoso de la raíz de la remolacha roja, Beta vulgaris. Se extrae generalmente tras la cocción en agua y presenta un color rosado. La betanina es una molécula compleja de la cual se desconocen todas sus propiedades. Es muy resistente a los ácidos, fácilmente alterable por el calentamiento, en especial en presencia de aire, pasando del rojo al marrón. Se usa en postres, helados, derivados lácteos, bebidas refrescantes, conservas vegetales y mermeladas, entre otros. Como hemos podido apreciar, no todo se disuelve en el agua. Dependiendo de la temperatura del agua y de la naturaleza del soluto en su interacción con el solvente, podremos tener diferentes tipos de disoluciones. En química, la concentración de una solución es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, donde el soluto es la sustancia que se disuelve, el solvente es la sustancia que disuelve al soluto, y la solución es el resultado de la mezcla homogénea de las dos anteriores. Unidades de concentración conocidas por ti son el porcentaje volumen-volumen, que es el caso de graduación de algunas bebidas alcohólicas. Por ejemplo, si se tiene una disolución del 20% en volumen de alcohol en agua, quiere decir que hay 20 ml de alcohol por cada 100 ml de disolución. La graduación alcohólica de las bebidas se expresa precisamente así. Un vino de 12 grados tiene un 12% de alcohol. Otras unidades físicas de concentración son porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen. Averigua qué alimentos y medicamentos vienen en estas unidades. Hay personas que tienen un sueño y trabajan por cambiar el mundo. Su historia, sus luchas y desafíos en Liga de Emprendedores. Un país cada vez más tecnológico, millones de átomos formando células. Este año el universo conspira para que por cada acción exista más de una reacción. ¿Cuánto estarías dispuesto a saber? ¿Hasta dónde llegarías para conocer la fuerza? No es ciencia ficción, es ciencia real. Patria Científica, contenido científico hecho gratis en VOD. Mi interés por la ciencia, si bien nace un poco en el colegio, principalmente en el lado de la química, creo que realmente nace más en la universidad, de todas maneras. Creo que a medida que empiezas a entender algo que en el colegio es más difícil, en general en el colegio a uno le pasan materias. En la universidad empecé a entender cómo funcionan las cosas. Para mí eso yo creo que es lo que más me apasiona de la ciencia, lo que me hizo como que me gusta y en cierta forma formó también mi estructura mental. Entonces estudié bioquímica. En bioquímica tenía desde matemáticas, química, física, hasta biología. Entonces tener este vistazo de cómo funcionan las distintas, todo prácticamente, como que para mí fue fascinante. Creo que ahí es donde podría recién decir que me apasiona la ciencia, fue en la universidad.
llegué a estudiar bioquímica, yo creo que como muchas personas llegan a la universidad, en esas decisiones entre impulsivas y dirigidas de los 18 años. A mí me gustaban muchas cosas en el colegio, excepto las matemáticas. Entonces hubiese podido estudiar muchas otras cosas. Me incliné por la ciencia conocía, no sé, la hermana de un amigo estudiaba bioquímica, entre que a mi papá le explicaba que fuera científico. También hay un tema como de desafío intelectual, y también era medio exigente. Entonces fue una decisión, no lo digo arrepintiéndome, pero fue una decisión de los 18 años, que uno como que ya voy a entrar a estudiar esto, influye también el puntaje en la universidad, un montón de cosas. Entonces por eso uno entra y después empezáis a ver, oye, me gusta, no me gusta. Entonces, también tengo varios conflictos con la carrera, pero a partir del empezar a pensar como científico ya es como si realmente me gusta. Well, it's actually important for Chile because actually Chile, due to geographic and due to societal environment, it's a fantastic worldwide lab for IoT, for big problems in the world. So actually, if you solve problems like environment monitoring, like for example, energy in a country like Chile, you probably actually be able to create what I'm trying to say, a new industry, because actually 90% of the world it's not like United States and Europe, but actually is based on geographic conditions very similar like Chile. Didacticiencia. Física. Equilibrio térmico. De seguro, cuando piensas en temperatura, te imaginarás la temperatura ambiental del pronóstico del tiempo, la temperatura corporal, o la asociarás con los termómetros, los grados de temperatura y la sensación térmica de objetos calientes y fríos. Nuestro concepto de temperatura proviene de nuestra sensación de lo cálido y frío. Pero, ¿qué es la temperatura en términos reales y científicos? Si dejas una taza caliente de té sobre la mesa, ¿esta permanece caliente después de horas? ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Qué crees que ocurre con el calor de la taza de té? ¿Cómo imaginas que es la naturaleza física de este calor? En los experimentos siguientes aclararemos el concepto de temperatura y el comportamiento del calor. Equilibrio térmico. Materiales. Un recipiente de 1 litro. Un vaso pequeño con 300 ml de agua a temperatura ambiente. Un vaso pequeño con 300 ml de agua caliente a unos 70 a 90 grados Celsius. Con mucha precaución, coloca el vaso pequeño con el agua caliente dentro del recipiente de 1 litro con su termómetro incluido. Vierte el agua a temperatura ambiente en el recipiente de 1 litro conteniendo además un termómetro, con tal que el agua a temperatura ambiente rodee al vaso con agua caliente.
registra la temperatura inicial de ambos vasos con los termómetros y observa cómo ésta cambia en el tiempo. ¿Cuál es la temperatura inicial y final del agua en el vaso pequeño y en el recipiente de 1 litro? ¿Cómo cambió la temperatura del agua contenida en ambos recipientes? ¿Puedes explicar este fenómeno? Plantea y escribe tus hipótesis. Temperatura versus calor. Materiales. 2 recipientes de 1 litro con 500 ml de agua a temperatura ambiente. Un recipiente con 500 ml de agua a 40 grados Celsius. Un vaso pequeño con 100 ml de agua hirviendo entre 80 y 90 grados Celsius. Vierte el vaso de 500 ml y el vaso de 100 ml en cada recipiente con agua a 20 grados Celsius y revuelve los recipientes. ¿Puedes predecir cómo serán comparativamente las temperaturas finales en ambos recipientes después de mezclar los volúmenes? Registra la temperatura hasta que ésta se mantenga estable en ambos recipientes. ¿Cuál es la temperatura final en ambos recipientes? ¿Podrías explicar este fenómeno? ¿Cuál de los líquidos calientes tenía más temperatura? ¿El vaso con 500 ml o el de 100 ml de agua? ¿Cuál de los líquidos calientes contenía más calor? ¿El vaso con 500 ml a 40 grados Celsius o el de 100 ml a 90 grados Celsius? Plantea y escribe tus hipótesis explicando los fenómenos observados. Hemos evidenciado en nuestro primer experimento que cuando 2 cuerpos están a diferente temperatura y en contacto térmico, el calor se propaga en forma neta desde el cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, hasta que se alcanza un límite que se denomina temperatura de equilibrio. Cuando 2 cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, la transferencia neta o flujo de calor entre ambos es 0. También hemos evidenciado en nuestro segundo experimento que la temperatura no es lo mismo que el calor y que la cantidad de calor que puede absorber o transferir un cuerpo depende también de su masa, es decir, no solo de su grado de temperatura, sino además de la cantidad neta de calor contenida en una sustancia en un momento dado. A principios del siglo XX, el calor era considerado una forma de materia, un fluido invisible que podía penetrar los cuerpos líquidos y sólidos con facilidad. La existencia de este fluido imaginario, denominado caloría o flogisto, era parte esencial de lo que se denominaba la teoría calórica de la temperatura. Las investigaciones posteriores demostraron que no existe tal fluido y que la temperatura de una sustancia corresponde a una medición del promedio del movimiento de las partículas que la componen. Este movimiento de partículas es el que genera la energía calórica contenida en un cuerpo, el cual depende además de la cantidad neta de partículas en la sustancia. 2 cuerpos a distintas temperaturas transferirán energía calórica siempre desde el cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, pero solo hasta que se alcanza el equilibrio térmico, en el cual el movimiento neto de energía calórica entre los 2 cuerpos es 0. Para seguir pensando e investigando. Si dejamos una taza de té sobre la mesa a 90 grados Celsius de un día para otro, cuando la temperatura ambiente es 27 grados Celsius, la temperatura de equilibrio al día siguiente de la taza de té será de 27 grados Celsius, y no una temperatura intermedia como mostramos en nuestro segundo experimento al mezclar los distintos volúmenes de agua. ¿Puedes explicar este fenómeno? El espacio entre el Sol y la Tierra es en su mayor parte espacio vacío. ¿Cómo es entonces que podemos recibir el calor del Sol sin que haya materia de por medio? Averigua acerca de los distintos modos de transferencia de calor para responder esta pregunta.
Una planta generadora de electricidad libera agua a 80 grados Celsius al océano que se encuentra a 15 grados Celsius. ¿Cuál será el efecto en la flora y fauna que habitan en la zona del océano donde se vació el agua caliente? ¿Qué ocurre antes que se alcance el equilibrio térmico? Wake Up es una pyme que creé yo hace como 4 años atrás, a partir de un proyecto que desarrollamos aquí en el instituto. Nuestro primer proyecto de extensión acá en el Instituto de Neurociencia Biomédica fue el desarrollo de un cómic que se llama Dendros. Y para desarrollar ese cómic, yo estaba externo acá, entonces no trabajaba acá y empecé a trabajar con un grupo de artistas, ilustradores, dibujantes, animadores, porque era un cómic digital, entonces había que animar cosas. Y a partir de eso como que nació la idea de crear una empresa que básicamente trabajara desde el arte y la tecnología para comunicar contenido, que en este caso son científicos. Y es una empresa que nace de esa expertise, digamos, de juntar un grupo de profesionales interdisciplinarios y agarrar un desafío que es como, ¿qué hacemos? Entonces es una empresa que está súper ligada al tema de crear proyectos. De hecho, lo que yo más hago en mi trabajo es como actuar como más de director creativo. Es como que ves la forma de crear un proyecto que te permita entregar y generar un objetivo. Dentro de un cómic online, lo tenemos en nuestra página de difusión, que es www.loligo.cl. Dentro de esa página están todas nuestras actividades del instituto, digamos, como de educación, de extensión y todo. Ahí está Dendros. Dendros tiene el cómic, que es un cómic online, interactivo, donde tú vas cliqueando y van apareciendo cosas. Y además tenemos juegos basados en los personajes del cómic. Y además, generalmente a una vez al año imprimimos cómics en papel y lo repartimos en colegio. Y además tenemos un domo que le pintamos como cerebro con un graffiti, que tiene juegos relacionados con los personajes del cómic y la neurociencia. Y con este domo recorremos colegios, vamos a centros culturales o a eventos científicos. De esa forma, esa es como nuestra actividad en terreno, por decirlo así. De esa forma acercamos los juegos, el cómic y todo eso a la gente in situ.